Soy parte de este grupo que se centra en hacer actividades al aire libre como senderismo, snowboard, montañismo, entre otras. Comenzó como un grupo de Facebook y se convirtió en un grupo más unido de personas, alrededor de 10 de nosotros, y los 10 o más vamos a todas las salidas. Esa vez escalamos uno de los muchos senderos de montaña. En este viaje solo éramos 4. DeVito, James, Cristina y yo. Trajimos sacos de dormir y 2 tiendas de campaña. Ya que James y yo éramos los únicos muchachos en este viaje, llevamos el peso extra de las tiendas de campaña en nuestras bolsas porque queríamos experimentar esto durante el hermoso follaje del otoño. Fuimos en el mes de octubre. El clima era perfecto, pero aún así, una vez que comenzó a oscurecer, no pudimos continuar en el camino y tendríamos que establecer un campamento antes de que oscureciera. Para hacer eso, establecimos el campamento en una superficie rocosa y dura. 3 de nosotros comenzamos a recolectar leña para un poco de fuego. James vertió un poco de líquido para encendedores en la pila de palos y leña que recolectamos, y eso ayudó a ponerlo en marcha. Sentados alrededor del fuego comenzamos a comer cualquier comida que habíamos empacado mientras recordábamos los viajes anteriores que habíamos hecho juntos. Ahí fue cuando sucedió por primera vez un grito en la distancia, el grito de una mujer, un grito que sonaba como si alguien estuviera siendo atacado, lo cual hizo eco en la montaña. Los 4 nos quedamos en silencio y nos miramos los unos a los otros. Cualquiera de nosotros que tenía comida en la boca había dejado de masticar. Todos nos quedamos congelados durante unos segundos. El grito no se repitió. Rompimos el silencio preguntando qué deberíamos hacer. Luego otro sonido resonó montaña abajo. Este es un estallido fuerte. No sonó como un disparo en absoluto, pero lo mejor que cualquiera de nosotros pudo describir fue este sonido único y agudo. No sabía quién estaba ahí afuera o qué estaba pasando, y no queríamos anunciar nuestra presencia. Compartí una carpa con James, mientras que las chicas compartían la otra. Dormir en un saco es siempre una tarea difícil para mí, y a eso le sumas escuchar un grito espeluznante en medio de la nada, no muy lejos de ti, lo hace aún más difícil. Pasaron 1 hora o 2 y James parecía haberse quedado dormido. Todavía estaba dando vueltas de un lado a otro incómodo. Cuando escuché a otra mujer gritar, este era más agudo y mucho más cerca. Me senté y miré a James, aparentemente despertado por el grito. Teníamos miedo incluso de salir de la tienda porque el grito se escuchó muy cerca. Justo fuera de nuestro campamento estábamos discutiendo si deberíamos despertar a las chicas para empacar y marcharnos. Tendríamos una larga caminata de regreso en la oscuridad delante de nosotros. Luego escuchamos pasos fuera de nuestras tiendas, el sonido de los zapatos golpeando el piso de piedra debajo de nosotros. Eran ellos, pero como no respondieron y los pasos se detuvieron justo afuera de la carpa, miré a James, que me devolvió la mirada con una mirada igualmente horrorizada en su rostro. En reacción a nuestros gritos, dije, a la cuenta de 3, salimos de la carpa y peleamos con quien sea que estuviera afuera. Grité mi cuenta hasta 3, y en 2 el temblor se detuvo. En 3 abrí la cremallera de la puerta de la tienda y los 2 salimos de ella esperando ver a alguien parado allí. Pero ya había desaparecido en la oscuridad. Probablemente todavía observándonos, corrimos hacia la tienda de las chicas gritando sus nombres. Dijeron que teníamos que irnos, se arrastraron fuera con sus mochilas y nos siguieron. Nosotros también volvimos a buscar nuestras mochilas después de vernos con ellas. Aunque nuestras vidas podrían haber estado en peligro después de agarrar nuestras bolsas y dejar las tiendas y los sacos de dormir. De alguna manera fuimos montaña abajo a través de la oscuridad sin linternas, confiando únicamente en la luz de la luna. Tuvimos que parar varias veces para descansar, pero nunca volvimos a parar para dormir. No es como si ya tuviéramos la opción. Además, estábamos paranoicos porque nos seguían. Teníamos que seguir moviéndonos durante horas hasta que volvimos al auto. James nos llevó 20 minutos hacia abajo y luego dormimos en el auto. Todos nos despertamos pasado el mediodía porque de lo mucho que caminamos y lo tarde que era, hizo que finalmente nos quedáramos dormidos. Se lo contamos a todo el grupo y al día siguiente en el camino a casa, que sepamos, nunca apareció nada en las noticias sobre ningún tipo de asesinatos o sucesos extraños alrededor de ese tiempo. Fue en octubre de 2017. Si alguien quiere hacer su propio trabajo de detective, esta sigue siendo la noche más aterradora y en general la peor de mi vida. Mi tío es famoso en mi familia por ser un temerario y siempre proveer a mi madre, tíos y abuela, especialmente teniendo en cuenta que ha estado tomando múltiples medicamentos durante décadas. En su vida, la personalidad y la mentalidad cambiaron ligeramente después de que intentó escalar el Everest. Tenía solo 10 años cuando lo hizo e incluso lo recuerda.
No fue hasta 5 años después que me dijeron lo que sucedió en el Everest. Mi tío fue solo en su expedición, que pudo haber sido su mayor error. Dijo que se quedó en el campamento base durante un día completo antes de continuar su ascenso más allá. Al principio su ascenso fue fácil, dice, y como uno podría imaginar, se volvió gradualmente más difícil, aunque es un hecho bien conocido que muchos cuerpos de escaladores anteriores todavía están ahí para ser encontrados en la montaña. Mi tío dice que nunca esperó encontrar uno. Ingresó a la zona de la muerte, que es el área de la montaña donde la gran altitud resulta en una falta de oxígeno disponible para que los humanos respiren. Esto generalmente está por encima de los 8.000 metros y la mayoría de los más de 200 escaladores que han escalado el Everest han muerto en la zona de la muerte. Se recomienda a las personas no permanecer en la zona de la muerte durante más de 16 a 20 horas. Mientras estaba en esta zona, mi tío vio su primer cadáver alojado en un barranco, y siendo la persona feliz, engreída y burbujeante que es, fue un shock y realmente perturbador para él. Sin embargo, siguió adelante y cuando estaba cansado, tomó un descanso y se sentó al ver que el cadáver realmente estaba enredado con su cabeza y mencionó que también estaba empezando a sentirse mareado y aturdido, probablemente debido a la gran altitud. Mi tío no quería levantarse de su posición, sentía que estaba perdiendo energía y comenzó a hablar solo. Mi tío finalmente se levantó de su posición, sentado después de una hora decidió que no tenía fuerzas para llegar hasta la cima. Empezó a bajar hasta que otro escalador chocó con él y comenzó a decirle que fuera, que lo iban a lograr y escalar más lejos de la montaña de donde acababa de venir. Mi tío le dijo al hombre que él no estaba preparado y que iba a regresar al campamento base. Cuenta que el hombre le respondió insistiendo a que siguiera subiendo la montaña. Su voz tenía mucho eco y era surrealista. Entrando y sintiendo que le faltaba el aire mientras continuaba su camino hacia abajo, cada vez que miraba hacia arriba, el hombre estaría detrás de él sonriendo y haciendo gestos con las manos para que mi tío volviera a subir. Pensó que sonriendo e ignorando sería la mejor manera de continuar. Después de mirar continuamente hacia atrás a ese hombre que lo seguía, mi tío finalmente se detuvo y comenzó a decirle con firmeza que no se sentía bien y que solo quería volver al campamento base. El hombre que estaba un poco por encima de mi tío sonrió una vez más y dijo: «Mírame pasar por la cornisa». Luego caminó por el borde de la nieve y saltó hacia abajo. Pero no se veía a nadie deslizándose por el borde de la montaña. No había marcas en la nieve, ni siquiera escuchó el sonido de él deslizándose por la nieve. Al presenciar esto, mi tío se apresuró a bajar la montaña aún más rápido, hasta que lo siguiente que recordó fue la oscuridad. Luego se despertó en la clínica médica del campamento base, en una cama en la que se había desmayado y un par de transeúntes lo encontraron y lo llevaron lo suficientemente abajo como para que un helicóptero de rescate pudiera alcanzarlo. Mi tío esperó hasta el final de la historia para decirme que se quitó la medicación durante todo el viaje y mezclado con la falta de aire en la zona de la muerte, empezó a alucinar rápidamente y a hablar consigo mismo. Al llegar a casa, investigó un poco sobre las muertes recientes en la montaña y se enteró de un joven que había muerto escalando el Everest esa misma semana y que se parecía al hombre de la alucinación. Pues entonces, cuando comenzó a preguntarse si en realidad era una alucinación o no, sin embargo, la muerte se informó antes de que tuviera esta supuesta alucinación. Él todavía dice que no está completamente seguro de que lo que vio fue una alucinación. No lo presioné para obtener más detalles sobre esta historia. Como dije, lo ha cambiado y claramente le ha dejado una especie de cicatriz mental en él. No lo puedo imaginar lo horrible que fue una experiencia así. Una vez conduje hasta el Parque Nacional de Banff en Canadá para un día de caminatas y escaladas. El parque alberga numerosos senderos para escalar montañas y hay un escape panorámico de la ciudad para despejarme. Estaba pasando por una ruptura reciente y quería salir y dejar de pensar en eso. Y pensé que esta era la mejor manera de hacerlo. Tenía todas las herramientas necesarias en mi equipo de escalada, incluida la cuerda, el arnés del casco, los tiros rápidos y cualquier otra cosa que pudiera caber en la bolsa. Caminé a través de media milla de bosque hasta que encontré una buena pared de roca que quería escalar. Así que encontré un árbol lo suficientemente fuerte como para usarlo como mi punto de anclaje y envolverlo con una cuerda. Puede que se pregunten por qué comencé desde arriba en lugar de desde abajo, cuando los mosquetones se engancharan. Me fijaron la cuerda mientras subía, colocaría otro mosquetón o ancla y así sucesivamente, pero como estaba haciendo mi propia ruta ese día, tuve que hacerlo yo.
Anclar en la parte superior de la escalada es algo que se llama top roping y repelerme hacia abajo para colocar cada tornillo. Al final de todo esto estaré en la parte interior y podré escalar después de establecer mi propia ruta. Después de que estaba todo listo para subir, comencé a hacer rappel y ajusté mis pernos para saltarme toda la terminología de escalar montañas y hablar mientras bajaba en rappel. Eventualmente encontré una cueva. Era literalmente un gran agujero en la pared de la montaña, pero me parecía inusual porque generalmente la entrada de una cueva está a nivel del suelo. Estaba intrigado, así que me metí dentro con mucha cuerda para permitirme entrar. Estaba sentado en el borde de esta abertura mirando hacia adentro y se puso completamente oscuro allí, no muy lejos de la entrada. Me preguntaba qué tan grande era esta cueva y si conducía a una entrada separada al otro lado de la montaña. Escuché un zumbido. Caminé muy lentamente hacia el interior de la cueva y cuando el zumbido se hizo un poco más fuerte dije «¡Hola!» dentro de la cueva. No porque esperara una respuesta de alguien, sino porque quería ver cuánto eco habría para darme una idea de qué tan profunda era esta cueva, y hubo un eco bastante fuerte. Pero además de eso, el zumbido se detuvo después de que lo dije. Esto sin duda me asustó, pero todavía estaba intrigado en cuanto a qué podría haber sido ese zumbido. Entré un poco más en la cueva. La cuerda comenzó a encajar en la parte superior de la entrada de la cueva. Ahora comencé a escuchar esta respiración lenta y profunda, y de repente supe que no estaba solo en la cueva. Pensé de una vez que había un animal allí. Comencé a retroceder lentamente fuera de la cueva. Cuando sentí que estaba lo suficientemente cerca de la entrada de la cueva, saqué mi linterna de mi mochila y la apunté hacia la cueva, y mi dedo tembló sobre el botón durante unos segundos. En un momento de pobre juicio pero pura curiosidad, encendí la linterna y la cueva se iluminó un poco. Al principio pensé que era solo una cueva vacía, hasta que me di cuenta de las dos cabezas que me aparecían desde detrás de la pared curva de la cueva. Solo podía ver la mitad de sus rostros, pero se veían enfermizos y decrépitos por la forma en que me miraban. Estaban en la oscuridad hace unos segundos. No pude ver, pero ellos pudieron verme perfectamente de pie junto a la luz cerca de la entrada de la cueva. Apagué la linterna y corrí hacia la salida para salir de la cueva. Empecé a subir de nuevo, cuando sentí que me agarraban el tobillo tratando de calarme hacia la cueva. Pateé tan fuerte como pude a mi atacante y sentí que mi zapato golpeaba su cara. En respuesta, la persona de aspecto enfermizo se soltó y lo escuché dar este horrible chillido de dolor. Sonaba menos humano y más como un monstruo literal que habita en una cueva. No miré hacia abajo, trepé el muro de roca más rápido de lo que jamás había escalado. No creo que ninguna de esas dos cosas apenas humanas que vi intentaran salir y agarrarme. Subí a la cima en una cantidad de tiempo sorprendentemente rápida debido a la adrenalina, la razón por la que no permití que la cuerda me descendiera con seguridad hasta el fondo en lugar de subir a la cima fue porque temía que agarraran la cuerda y me llevaran hacia arriba. Caminé todo el camino de regreso al lado de la carretera donde estacioné mi coche. Tuve un largo viaje a casa perdido en mis pensamientos, apreciando mi vida y asustado, preguntándome qué diablos estaba mal con esas personas que estaban en esa cueva. ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué me iban a hacer? Te digo que se veían pálidos y enfermizos, no eran personas normales. Llamé al número de los guardaparques y les di las coordenadas de la cueva y les conté sobre las personas peligrosas y enfermizas que se escondían allí. Te diré una cosa. Esa experiencia definitivamente me distrajo de mi ruptura por un tiempo. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de todo nuestro contenido.